SILE o sueño lúcido inducido desde los sentidos es una de las técnicas más efectivas que hay a día de hoy. En este vídeo te la cuento. ¡Empezamos! Las primeras versiones de SILE, Sense Initiated Lucid Dreams, se publicaron en un foro chino sobre sueños lúcidos. Le dieron este nombre, que se traduce como una técnica muy misteriosa. El motivo de este nombre es que nadie sabía muy bien por qué funcionaba, pero lo hacía, y mucho. A partir de esos exitosos inicios, la comunidad de soñadores, en un esfuerzo colectivo, fue mejorando y refinando la técnica. En su versión en inglés, que hay que agradecer a un onironauta apodado Cosmic Iron, se tradujo como SILE Sense Initiated Lucid Dreams, que se adapta a la nomenclatura con la que convencionalmente se conocen las técnicas para inducir sueños lúcidos, y además hace referencia a su mecanismo de acción, que son los sentidos. Muchas de las técnicas tradicionales, después del entusiasmo inicial, parece que pierden efectividad con el paso del tiempo. El soñador se ilusiona con el descubrimiento de una nueva técnica y le funciona durante un tiempo, pero una vez pasada la ilusión de la novedad, la técnica se hace menos efectiva. Eso da que pensar sobre la influencia de la ilusión o la novedad o la sugestión en la lucidez, pero eso es otra historia de la que hablaré en otro vídeo. Con SILE ocurre lo contrario. Cuanto más lo practica la persona, más efectiva se vuelve. Los practicantes pasan de novatos a expertos y de expertos a maestros, hasta el punto de que algunos relatan después de un tiempo que son capaces de inducir sueños lúcidos a voluntad, incluso a diario. El sueño de todo soñador. No sé si será para tanto, pero sí que es verdad que es una técnica muy efectiva. En julio del 2020 se publicaron los resultados del estudio internacional sobre la inducción de sueños lúcidos llevado a cabo por el Dr. Denholm Aspie. En la información del vídeo te dejo un enlace al estudio. El resumen del estudio es el siguiente. Se estudió, por un lado, la efectividad de diferentes técnicas de inducción de sueños lúcidos, el test de realidad típico, MILE, SILE y Way Back to Bed. Los resultados revelan que tanto MILE como SILE tienen una efectividad similar. Algunos predictores de su efectividad son un buen recuerdo onírico y conseguir conciliar el sueño en los 10 minutos posteriores a la realización de la técnica. También se vio que el sueño lúcido no tiene un efecto negativo en la calidad del sueño. Y por último, que la efectividad de las técnicas son independientes de la frecuencia de base de sueño lúcido que tenga la persona. Es decir, da igual que tenga mucha experiencia o poca. SILE, a diferencia de otras técnicas que requieren habilidades más avanzadas, como complejas visualizaciones o largas relajaciones, es muy mecánica y fácil de seguir, con poco lugar a la improvisación o a la creatividad personal. Así que si eres de los que quiere resultados sin comerse mucho la cabeza, SILE es ideal para ti. Solo sigue los pasos uno detrás de otro y no te preocupes por nada más. Un concepto importante que debes conocer es el de ciclo. Un ciclo es una rutina compuesta de 3 pasos que se realizan uno detrás de otro. Cierra los ojos y pon atención a la oscuridad tras los párpados. Si no ves nada, es normal. Mantén los ojos relajados y no intentes visualizar nada. Traslada tu atención a lo que oyes. Puede tratarse de sonidos externos o de sonidos más internos o cercanos, como el latido del corazón, la respiración. Incluso puedes atender al sonido del silencio. ¿El silencio suena? Sí, el silencio suena. ¿Y cómo suena el silencio? Como un murmullo, un zumbido interno, como una cierta vibración en el oído. Ese es el sonido del silencio y está siempre de fondo. Enfócate en tu cuerpo y comprueba si sientes algo inusual, cosquilleos, vibraciones, pesadez, ligereza. Si no es así, puedes prestar atención
a la temperatura o a los puntos de apoyo de tu cuerpo. Es importante tener en cuenta que no hay que buscar ninguna sensación especial. Es habitual entre los principiantes que se frustren porque no perciben nada inusual. No caigas en el error de esperar que ocurra algo, solo mantente en un estado de atención pasiva. Sile es perfecto para practicarlo en combinación con Way Back to Bed. Te dejo aquí el enlace a la técnica del Way Back to Bed, pero te la resumo. En primer lugar, duerme 4 o 5 horas. Después, levántate de la cama y haz alguna actividad durante algún tiempo. Ha de ser una actividad que te active lo suficiente, pero no tanto como para que te desvele. Y en tercer lugar, regresa a la cama. Una vez que regreses a la cama, es el momento de practicar Sile. Te sugiero que no lo hagas en posición tumbada si tienes facilidad para dormirte. Para practicar Sile, en primer lugar, haz un breve calentamiento. Realiza el ciclo que te he comentado antes de forma rápida, deteniéndote solo 4 o 5 segundos en cada una de las 3 fases. Repítelo 4 a 6 veces. Todo este calentamiento te ocupará no más de 1 minuto y medio. Después realiza el ciclo lentamente. Detente alrededor de 30 segundos en cada fase. Repite el ciclo 3 o 4 veces. Esto te ocupará unos 5 o 6 minutos. Si te das cuenta de que te has distraído, no pienses que lo estás haciendo mal. Solo vuelve a empezar el ciclo. Te voy a contar un secreto. Ese darse cuenta de la distracción es algo muy positivo. Se trabaja un tipo de atención que te ayudará a darte cuenta del estado de sueño. Retoma tu postura habitual para dormir y no te preocupes si has hecho bien o mal la técnica o si va a funcionar o no. Solo relájate y déjate llevar por el sueño. Puedes encontrarte con diferentes escenarios. La hipnagogia es una serie de fenómenos perceptuales que se dan en la transición de la vigilia al sueño. Puede tomar distintas formas: sensaciones de caer o de flotar, vibraciones, destellos visuales, colores, imágenes, voces de personas, chasquidos, un montón de estímulos. Es posible que la percibas mientras estás realizando un ciclo, o una vez que has terminado y te dispones a dormir. Mantén la calma y observa de una forma pasiva para dejar que las sensaciones se intensifiquen. Esta vía te llevará directamente a un wild. Al estar trabajando la conciencia sensorial y la atención a la distracción, favoreces que en mitad de un sueño ordinario tu mente haga clic y te des cuenta de estar soñando. Sile provocó falsos despertares muy realistas. Suele ocurrir de la siguiente manera: terminas tus ciclos de Sile y te duermes. Después de un rato te despiertas y no has tenido sueños lúcidos. Sientes frustración porque no ha funcionado. Te levantas de la cama y de pronto vuelves a despertar en tu cama. Lo primero ha sido lo que llamamos un falso despertar. Además, algunos practicantes expresan que Sile les provoca insomnio, hasta que se dan cuenta de que esa sensación de estar despierto y no dormir era también un falso despertar, o bien que estaban siendo conscientes de una fase de ondas lentas de dormir sin sueños. Por esto es aconsejable, siempre que despiertes, hacer uno o varios chequeos de realidad. Despiertas y al hacer un chequeo de realidad compruebas que tu estado es de vigilia. Te aconsejo que en ese momento hagas de nuevo unos ciclos rápidos. Es posible que aparezca hipnagogia más intensa y que directamente entres de nuevo en el sueño. Si no percibes nada, vuelve a dormir. Recuerda que cuanto más practiques Sile, más familiares serán las experiencias y más probables que alcances la lucidez. No te recomiendo que practiques Sile cuando vayas a la cama, porque en ese momento la química cerebral no es la más favorable para tener sueños lúcidos. Es preferible que duermas primero 4 o 5 horas y que tu cuerpo se reponga físicamente. Después, cuando el nivel de acetilcolina, que es un neurotransmisor relacionado con el sueño, sea más elevado, intenta Sile. De hecho, intentar cualquier técnica de inducción al ir a dormir es uno de los errores habituales de los principiantes, porque es el momento menos propicio para tener éxito. Con la única técnica que te recomiendo combinarla es con Way Back to Bed. Cuando alcances la maestría ya podrás personalizarla, pero tal y como está descrita es el fruto de la elaboración de cientos de soñadores que han tenido éxito de esta manera. Recuerda que no es importante percibir nada inusual mientras lo haces. Puede darse o no, pero no es necesario. Mantén los ojos relajados y borra la expectativa de ver algo. No induzcas sensaciones de forma activa, solo realiza los ciclos tal y como está descrito. Primero debes valorar si es insomnio real
o se trata de un falso despertar. Realiza algún chequeo de realidad para comprobarlo. Si confirmas que es insomnio real, lo más seguro es que estés practicando SILE de una forma demasiado esforzada. Recuerda que SILE se realiza con la actitud de la observación pasiva. Te invito a practicar SILE y a que cuentes en los comentarios tu experiencia. Y por hoy nada más, nos vemos en los sueños.